Bienvenidos a Ingeniería de Procesos, el podcast de Sagafluid en el que hablamos sobre ingeniería aplicada a plantas de proceso. Hoy queremos hablaros sobre el control de calidad que realizamos a la hora de fabricar nuestros equipos. Bien, en el diseño de los equipos, sean atmosféricos o a presión, se tiene que considerar también qué pruebas, qué controles se van a someter. Especialmente en los equipos que están sometidos a presión, es imprescindible el someternos a una serie de controles, se llaman ensayos no destructivos, para garantizar la fiabilidad, la resistencia del equipo para las solicitaciones mecánicas que va a llevar a cabo a lo largo de su vida. Uno de los primeros elementos de control que hay es, puesto que estos equipos todos llevan las soldaduras, son equipos que se tienen que transformar el metal, las chapas, en elementos, cuerpos, fondos, lo que denominamos en el argot de calderería las virolas, y todo esto requiere una soldadura de los metales. Bien, hay distintas clases de soldaduras. Hay soldadura TIG, que sería con una varilla de aportación y con la protección de gas inerte, gas argón. Hay soldaduras con electrodos, hay soldaduras con MIG, que es una soldadura por hilo continuo. Hay soldadura con arco sumergido, en fin. Hay distintos sistemas de soldadura. Todos se aplican dependiendo de las características del taller en cuestión y esto requiere lo que denominamos el procedimiento de soldadura, más la homologación de los soldadores. Es decir, es necesario que los soldadores que fabrican estos equipos estén homologados. Esto implica un procedimiento en el que se parte de un trozo de chapa para hacer lo que se denomina una probeta de chapa. Se hace una soldadura con el sistema que se haya elegido y esa soldadura después se corta la probeta para hacer los ensayos de tracción, para verificar el ensayo de rotura y comprobar que esa soldadura es resistente, es decir, que es válida para el tipo de material, me refiero al tipo de material base, sea inoxidable o cualquier aleación especial, que el electrodo o el hilo o la varilla de aportación también es la adecuada, y esto va a ser dado porque, conociendo la resistencia del material, cuando se hace el ensayo de tracción o doblado, dependiendo de por dónde rompa ese ensayo, pues la soldadura se considerará que es correcta, que es buena, y por lo tanto el proceso de soldeo será el adecuado o no. Así que eso es uno de las primeras claves a considerar. Se cogen dos trozos de chapa, se hace una soldadura. Sí. Y se estira, digamos, ¿no? Se hace una soldadura y con esa soldadura se corta una probeta de unas dimensiones muy concretas. Uh-huh. En realidad esas probetas son las que ya llevan a cabo las entidades de inspección, porque esas probetas se cogen en una máquina en la que va a estirar el material, ¿vale? Va a estirarlo muchísimo y se va a provocar la rotura de la probeta. Vale. Si la rotura de la probeta se realiza por el medio de la soldadura, esa soldadura no es buena. Normalmente se considera una soldadura correcta cuando rompe por la zona de transición. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que se hace es un ensayo de tracción y un ensayo de doblado. Es decir, además del ensayo de tracción que hemos comentado, se hace un ensayo de doblado, que es que se coge un punzón con una prensa y se dobla el tramo de chapa teniendo como punto de pliegue la soldadura y se dobla a 180 grados. Uh-huh. Cuando se realiza ese doblado en una chapa, imaginemos, de 6, 8 o 10 milímetros de espesor, cuando se pliega, en muchas ocasiones el metal es tan resistente que no aparece ningún defecto.
simplemente se dobla 180 grados, se haría como una especie de como una U y no aparece ningún defecto. En otras ocasiones podría, dependiendo del espesor del material y del punzón en el doblado que se utiliza, se puede llegar a agrietar ligeramente o a romper. Pero siempre que rompa por la zona de transición, es decir, por el metal base, pues significa que la soldadura es más resistente que el metal base. Vale. ¿Vale? Bien, para llevar a cabo esto, lo normal, como decía, es que en nuestro caso, pues disponemos de una serie de procedimientos de soldadura, ya que dependiendo del tipo de metal base, del espesor de soldadura que tengamos que soldar en el reactor o en el depósito, de una serie de si es tubo o si es chapa, en fin, hay que disponer de una serie de distintos procedimientos. Todo esto viene tipificado, hay unas normativas muy concretas para la aplicación de estos procedimientos de soldadura y, como decía antes, lo suelen llevar a cabo entidades de control, que son las que van a tomar nota y son las que certifican, como una entidad externa, certifican que realmente el procedimiento de soldeo lo has llevado a cabo en esas condiciones en cuanto a la aportación de gas, es decir, se cuentan cuántos litros de gas por minuto estás trabajando, la velocidad de soldeo, el diámetro de la varilla o del hilo de aportación, el espesor del metal base, en fin. O sea, parámetros como súper Hay técnicos. unos parámetros muy concretos para garantizar el procedimiento de soldeo. Y luego, en paralelo, una vez el procedimiento de soldeo ha sido ya testificado, comprobado y que funciona bien, pues el mismo operario que hizo ese procedimiento ya queda homologado, pero luego se puede homologar a otros operarios con el mismo procedimiento, pero se homologan a varias personas, puesto que en taller no tienes a un único soldador, tienes a varios. Por lo tanto, lo normal es que haya una gran parte de los operarios estén homologados. Puede que haya unos homologados para soldar tubo, otros para chapa, otros un poco para todo, depende, eso ya es cuestión de cada empresa, cada taller, ¿no? Entonces, esta homologación de soldadores tiene un tiempo de caducidad. Es decir, normalmente se tiene que renovar cada 6 meses. Cuando los operarios están en activo y están trabajando habitualmente y hacen reactores que luego van a llevar a ensayos como el radiografiado o otro tipo de ensayos que ahora comentaremos, pues diríamos que ese operario se rehomologa casi de manera automática, porque suele ser la misma entidad de control que después viene a ser la comprobación de las radiografías, etcétera, y diríamos que vamos rehomologando al soldador. Esto se tiene que hacer así porque podría darse el caso de un soldador que se homologa hoy y está trabajando durante unos cuantos meses, pero por algún motivo cambia de trabajo o cae enfermo y puede estar 1 año sin trabajar y por lo tanto ha perdido la práctica en ese proceso. Entonces debería volver a homologarse de nuevo. Ya no se puede rehomologar. O sea, aunque él haya estado homologado, eso no es eterno. Es decir, no tiene una caducidad concreta y es porque en este tipo de procesos de fabricación hay que asegurar que los operarios que intervienen en la fabricación de los equipos son operarios cualificados. Al final es una actividad muy artesanal, muy de tener habilidad, ¿no? Sí, hay procedimientos de soldeo manuales, pero también hay procedimientos de soldeo automáticos. Que lo hacen máquinas, pero lo que pasa es que esa máquina le lleva un operario. Por lo tanto, también se homologa al operario con la máquina. Con la máquina, porque claro. El operario tiene que supervisar y es el encargado de manipular esa máquina de soldadura y por lo tanto es el que la sabe ajustar bien, el que va a mantener esos parámetros de soldadura que hemos comentado, etcétera, ¿vale? Bien. En el tema del control que decíamos de los equipos, además de lo que es los procedimientos de soldadura y homologación, como he comentado así de pasada, hay equipos que para garantizar la buena realización de las soldaduras
se realizan ensayos de control. Unos pueden ser radiografías, es decir, sería el mismo caso que cuando en la medicina para las personas se hace una radiografía de los huesos, ¿no? Pues es lo mismo. Se hace una radiografía de la soldadura en la que se puede ver en el cordón de soldadura si hay algún defecto. Esto se realiza con máquinas especiales, pueden ser de rayos X o por gammagrafía, que son rayos gamma. Bueno, pues ya es un operario cualificado, el de una entidad de control, el que va a realizar estas radiografías, porque no es lo mismo radiografiar un equipo que tenga un espesor de chapa de 20 milímetros que uno que tenga un espesor de chapa de 5. ¿Vale? Es decir, esa radiografía tiene un tiempo de exposición, unas películas de radiografías concretas para que tengan más o menos sensibilidad en función del tiempo de exposición, en función de si es radiografías por rayos X o gamma, en fin, eso ya no voy a entrar mucho más ahí. Aparte de esto, también ahí existen ensayos de líquidos penetrantes. Y un momento, antes de pasar a líquidos penetrantes, esta radiografía, o sea, ¿cuándo vemos que una radiografía está bien o está, bueno, o sea, qué es lo que se ve? Lo que se ve es, una vez que la entidad de control ha hecho estas radiografías, son ellos mismos los que emiten un certificado y nos dicen si las radiografías en esas soldaduras que se toman al azar, es decir, normalmente dependiendo del código de diseño que se ha aplicado, puede haber lo que se llama una radiografía de los cruces de soldaduras, que es un punto clave, que por lo tanto es muy conveniente realizar esa inspección ahí. Sería como el punto más débil, ¿no? Es el punto más conflictivo, puesto que hay un cruce de soldaduras entre una soldadura vertical, por ejemplo, del cuerpo, y la soldadura circunferencial. Ahí hay un punto, hay una T, es un cruce, y entonces pues es un punto conveniente de radiografiar. Bien, la radiografía lo que debe presentar es un aspecto razonable de la soldadura sin que haya defectos destacables. Puede haber alguna pequeña imperfección, digo imperfección pero no defecto, pero que se somete a juicio del inspector que hace el control de las radiografías, ya que todo esto viene tipificado también en los códigos de diseño. ¿Vale? Entonces... o sea, ¿y eso se mide por distancia? Es que no sé cómo viene tipificado eso. Viene tipificado porque, por ejemplo, una ligera imperfección, porque hay un poro muy pequeño, que sea un poro superficial, muy superficial, y sea de un tamaño muy pequeño en una longitud de radiografía determinada, puede que se dé por aceptable. Vale, o sea, al final lo que se ve es una burbujita de aire que se puede colar mientras se ha soldado. No es exactamente eso, sino que hay una zona donde este poro, si es una burbujita que ha creado como una especie de poro, pero no es lo mismo un poro de un tamaño determinado o una serie de poros en un punto de la soldadura donde se detecta que no es superficial, que puede ser en la soldadura de raíz y que pues bueno, puede ser un defecto ya grave, perjudicial y que por lo tanto hay que sanearlo. Entonces, la entidad de control lo que hace es que una vez que verifica las soldaduras, nos dice si son correctas. Si son correctas, seguimos con la construcción del equipo. Si no son correctas, hay que identificar de esas soldaduras donde las radiografías no han sido correctas y lo que se llama sanear la soldadura, que significa que con una máquina radial se vuelve a abrir la soldadura hasta llegar al punto del defecto, o sea, una grieta, una falta de fusión, un poro, lo que sea, se detecta. Y una vez que se ha hecho este corte con la radial, se vuelve a rellenar, se vuelve a soldar con soldadura de la manera más precisa y mejor posible, buscando la máxima garantía posible, y se vuelve a radiografiar. Y hay que verificar que esa nueva radiografía de esa nueva soldadura es correcta. Vale. Y entonces decías que la entidad nos dice o certifica que el equipo está bien soldado y entonces seguimos con la construcción del equipo. Pero ¿en qué punto se hace la radiografía? ¿De las virolas y fondo y techo? Por ejemplo, un equipo, un reactor que tenga media caña. En el momento que hemos hecho la virola con los fondos, antes de poner la media caña,
Vale. Antes de ponerla, hay que hacer el radiografiado de las soldaduras del cuerpo Vale. y de los fondos, y sobre todo el cuerpo, porque ahí va a ir luego encima una media caña y no vamos a poder radiografiar. Por lo tanto, hay que hacerlo antes Vale. y asegurarse antes de poner la media caña de que todas las soldaduras están bien. Entonces, se hace el radiografiado de lo que sería el recipiente. Las medias cañas y conexiones, Las medias bocas cañas de hombre, no se tal. suelen radiografiar, Vale. pero sí se pueden aplicar líquidos penetrantes, por ejemplo. Vale. Y además de eso, de la media caña, como líquidos penetrantes o cualquier otro método de ensayo que podrían ser, pues no sé, ultrasonidos. Hay diferentes métodos de ensayo. El normal suele ser bien líquidos penetrantes y sobre todo la prueba de presión, una prueba hidráulica. Donde dependiendo de la categoría del equipo, puede ser realizada por el propio taller o tiene que venir un inspector de una empresa de control y es el que va a verificar que la prueba hidráulica cumple con los requisitos de soporte de presión durante un tiempo determinado, a una presión determinada. Siempre suele ser entre 1,43 o 1,5 veces la presión de diseño, pero también teniendo en cuenta la temperatura. Es decir, cuando hablamos de un equipo que trabaja a alta temperatura, la presión de prueba es muy superior que en un equipo en el que la temperatura es menor. Eso es dado porque la prueba de presión no se puede hacer con el sistema en caliente, se va a hacer en frío, en taller. Claro. Entonces, la presión de prueba es muy superior. Y esto siempre se hace, obviamente, con agua, ¿no? Exactamente. La presión de prueba. Eso es. Bien, además de estos sistemas de control, el tema de líquidos penetrantes que se utiliza, por ejemplo, en tanques atmosféricos para verificar soldaduras pues, en ángulo, por ejemplo, imaginemos un depósito de almacenamiento o un tanque tipo API, pues lo normal es aplicar líquidos penetrantes, sobre todo en la soldadura del fondo inferior con la primera virola. Son soldaduras en ángulo, por dentro y por fuera, y ahí se suele hacer la aplicación de líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes consisten en un sistema que nos permite identificar si hay algún defecto en la soldadura. Es la aplicación. Primero hay que hacer una limpieza para eliminar de grasa la superficie de la soldadura y después se aplica el líquido penetrante, que suele ser un color rojo. Se deja que actúe durante unos minutos. Después se elimina el exceso de ese color rojo, de ese líquido penetrante. Se elimina de nuevo con un producto que suele ser un disolvente, pero hay que saber eliminarlo, hay que saber quitarlo de encima para no alterar diríamos, el ensayo, porque si lo eliminamos y aplicamos, por ejemplo, un pulverizador, un chorro a presión de disolvente, lo vamos a eliminar, pero también de los defectos. Claro. Con lo cual, lo que queremos es que ese líquido, esa marquita roja, nos determine dónde hay un fallo o dónde... Eso es. Vale. ¿Y qué es lo que produce que se quede? ¿Que es un poro? Una vez. Bueno, puede haber una falta de fusión, una mordedura, un poro, puede haber distintos fallos en la soldadura. Que una vez que hemos hecho esa secuencia, la última que hay es aplicar el revelador, que suele ser un producto que aparece como si fuese un producto es muy blanco, blanquecino, y que una vez que actúa lo que permite es que aflore el defecto del color rojo. Es decir, veríamos toda una superficie impregnada de una especie de pintura blanca, vamos a llamarla así, con algún punto, o varios, o muchos, depende de la calidad de la soldadura, que aparecen, que van a dar como consecuencia que son defectos que hay que corregir. Entonces, esto se puede aplicar en soldaduras de unión de virolas con fondo, soldaduras en ángulo, una soldadura para la media caña, en fin. En muchas soldaduras puede ser recomendable la utilización de control de líquidos penetrantes. Aparte de estos controles, también puede haber otro tipo de controles, como pueden ser ultrasonidos. Es una máquina especial que lo que hace es que lanza un sonido de alta frecuencia que atraviesa
la superficie del metal y como conocemos la velocidad del sonido y su retorno, pues puede detectar si el metal internamente puede tener algún defecto. Es decir, podríamos encontrarnos, yo de hecho me he encontrado en alguna ocasión con una compra de chapa que viene del proveedor de chapa, de la empresa fabricante de chapas, que puede tener algún defecto. Hecho sobre todo en chapas de un cierto grosor, chapas ya un poco más gruesas, puede ser más posible que vengan en algún caso mal, como una mala laminación, y pueden venir como estratificadas. Entonces, esto lo puede detectar ultrasonidos o, dependiendo del tipo de la chapa, si puede ser magnetizable, pues incluso también por partículas magnéticas, ¿vale? Depende del tipo del material. Bien, todo esto implica, lógicamente, el seguimiento de la calidad del material. En primer lugar, lo que se hace es, a la hora de la compra del material base, la chapa en cuestión, para fabricar el depósito del reactor, es identificar la chapa. Todas las chapas de fábrica vienen identificadas con unos números de colada y unos números de identificación que van acompañadas de su certificado de calidad correspondiente. En ese certificado se indica la composición química y se dicen las características mecánicas de la chapa. Eso debe cumplir con el estándar de la calidad del material que se ha prefijado. Si es una ISI 316, pues debe indicar su contenido en fósforo, azufre, cromo, níquel, molibdeno, etcétera, y debe cumplir con ese estándar. Si está por debajo, no es válido. Aunque ponga 316, pues no corresponde. Y eso es aplicable a cualquier material. Una vez que se ha identificado esto y tenemos ya la chapa identificada, su certificado de calidad que es correcto, se tiene que hacer una trazabilidad de este material a la hora de emplearlo en el reactor o en el depósito, construir. Y para ello pues, se tiene que seguir un proceso de control en el que se apunta el equipo pues con su número de fabricación determinado, su número de expediente, el que sea, tiene este certificado con esta chapa, que es esta, con esta colada, este número, y que corresponde a este tipo de materiales, etc. O sea, hay que contrastar que corresponde la chapa con el certificado correspondiente, porque después, una vez fabricado el equipo, hay que preparar un dossier de calidad en el que, además de los procedimientos de soldadura, homologación de soldadores, tienen que estar incluidos los certificados de calidad del material empleado, sea chapa, sea tubo, sean bridas, lo que sea, todas tienen que tener su certificado de calidad y los certificados de controles de ensayos no destructivos que se han realizado. Si hay líquidos penetrantes, si hay radiografiado o cualquier otro tipo de ensayo. ¿Vale? Todo esto da lugar a este dossier de calidad que, además del cálculo mecánico que justifica el recipiente a presión, pues conforma el dossier que diríamos que es el DNI, es el DNI de este equipo. Vale, claro, no deja de ser como cualquier producción de cualquier otro producto de alimentación mismamente, tienes que tener trazabilidad desde la materia prima hasta que lo conviertes en el producto final, que es el que... Tiene que haber trazabilidad porque es la única manera de garantizar de que no estás cometiendo ningún error y el equipo está amparado por los cálculos, está todo justificado, el material es el que tiene que ser. Es decir, si trabajásemos sin control de calidad, claro, podría haber un error en poner, no sé, una varilla de soldar o un electrodo de un material distinto y como consecuencia de eso podríamos tener luego problemas de corrosión o problemas de que el material es débil y se puede producir algún accidente. En fin. Podría determinar el fabricante de acero al que le compras la chapa, podría decir, oye, en esta colada o en esta serie, en esta producción de chapas, hemos tenido una incidencia o hemos tenido un problema, entonces puede haber un seguimiento. El fabricante de la chapa. O sea, no lo podría detectar a posteriori. O sea, yo lo pienso
productos que compramos en el supermercado, donde han detectado que ciertas partidas de ciertos productos han tenido un problema y han tenido que retirarlos, por ejemplo, de... El fabricante de la chapa no te puede vender una chapa que no haya contrastado él previamente. No puede ser. No debería. O sea, no primero puede. pasa ese... Claro. Ese paso Primero es el fabricante de chapa ya se asegura que su colada cumple con el... Pues si no, no te la puede vender. Ya tiene su propio control de calidad el fabricante de chapa. Ya lo tiene. Otra cosa es que adicionalmente al control que ya ha hecho el fabricante, tú también lo haces. Es decir, porque te puedes fiar de que... Pero puede haber también algún problema que no lo se haya detectado. Con lo cual tú también lo haces. ¿Y cómo lo haces? Pues aplicando... dentro del... Es decir, el taller de calderería no tiene un sistema de analítica de laboratorio para analizar, no. Pero sí que puede contratar a una entidad de control para, por ejemplo, analizar por medio de espectrometría de emisión, controlar la composición química del metal y verificar que ese metal tiene la composición química que dice el fabricante que tiene. Pero antes, por ejemplo, cuando comentabas que te has encontrado en alguna ocasión con que has hecho un análisis o has visto análisis por ultrasonidos y la composición no era del todo la que... No, la composición no. No, la composición sí era correcta. Lo que es incorrecto es que había un defecto en la chapa. Por eso, que pero ahí es cuando tú puedes advertir al fabricante, hey, me has vendido, ¿no?, una chapa que no es correcta. Con lo cual, aunque pasen esos procesos de verificación, siempre se puede colar... Claro, por eso, sí, pero... Algo, ¿no? Pero eso es habitual en chapas de espesores o en aleaciones muy especiales o en chapas de espesores muy importantes. Piensa que hay una variedad en la industria metalúrgica de chapas y de materiales y de metales brutal. O sea, entonces... se hace ese control precisamente por eso, porque los equipos, reactores o equipos sometidos a presión, están en entornos de riesgo. Pueden estar en la industria química, petroquímica, trabajando con productos corrosivos, inflamables, explosivos, etcétera, y por lo tanto, a la hora de diseñar... Yo puedo saber, oye, tengo este equipo que está construido con esta serie o con esta colada de chapas, y sé que tengo otros equipos por ahí en diferentes puntos donde tienen ese mismo número de serie, ¿no? Entonces, por eso tienes esa identificación, por eso tienes ese DNI, porque al final puedes decir, oye, pues a lo mejor si este me ha salido mal, tendré que revisar los otros, ¿no? O sea, ese es el motivo, ¿no? ¿O no? Sí, no. Podría ser así. Pero bueno, el comentar esto de lo que hace la industria siderurgia, ellos ya tienen sus controles. Si pasara eso en alguno, pues toman nota y verifican cuánta cantidad de chapas han fabricado de eso y ven si las tienen en stock o las han vendido para intentar advertir. Podría ser, no digo que no. Pero bueno, no es algo habitual. Yo te digo que a lo largo de muchos años de experiencia solo me he encontrado en una ocasión es algo rarísimo. Es muy raro. No obstante, hay que tomar esa medida de seguridad adicional. Es adicional, eso es. Por si acaso. Claro, solamente Entonces, lo que es importante saber es que los equipos a presión son equipos que operan en entornos donde se puede generar riesgo para las personas y por lo tanto tienen que estar bien diseñados y bien amparados por unos cálculos mecánicos y una calidad de fabricación que es lo que estamos comentando, de una trazabilidad muy buena para evitar que se pueda cometer algún fallo que dé como consecuencia pues una falta de seguridad en que el equipo cumpla con los requisitos. Básicamente es eso. Muy bien, pues yo creo que podemos dejarlo por hoy, ¿no? Este episodio creo que ha sido muy interesante. Dejadnos vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iTunes. Si lo estáis viendo en YouTube, dejadnos un like y no olvidéis compartirlo con aquellas personas que creáis que les puede interesar este contenido. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.